Muy buenas amigas y amigos, os doy la bienvenida una vez más a Más que Cultura, el espacio cultural del magazine Lavaero. Doy las gracias a todo el equipo de Visuales 2000 y a Valle en especial por darnos paso a nuestro espacio cultural. Hoy me acompaña en mi ronda literaria y cultural una malagueña que ama la cultura, la poesía y que tiene a su espalda unos libros publicados. Y está aquí para hablarnos de ellos y de todas sus actividades, que ella se implica mucho y muy implicada con la cultura malagueña. Y para ello la tenemos aquí y nos va a hablar de todo esto y más. Le damos la bienvenida a Fuensanta Martín Quero. Hola, ¿qué tal? Hola, Sumaya, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida antes de todo. Gracias. Te doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias Con a nosotros. vosotros. A ti por Para mí querer es un estar. placer. Muchísimas gracias, es un placer también nuestro. Y como he dicho, Fuensanta, Sí. amas la poesía, la cultura implicada con la cultura malagueña, no paras. Pero antes de todo, Fuensanta, tú has estudiado Derecho, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que no llegué a concluir la carrera, pero Hiciste unos cuantos cursos de la carrera de Derecho, sí. y se quedó ahí en medio. Sí, en medio. Por lo hecho no te puedo decir si ejerces o no ejerces, no, negativo, no ejerces. Pero ¿cuándo empezó tu interés por escribir la poesía? Bueno, porque has estudiado Derecho, pero no ejerces, como bien dices. Sí. Trabaja creo que otros ámbitos, ¿no? Sí, en la administración pública trabajo. Oficinista, lo que oficinista, como sí. tú dices, ¿no? Exactamente, yo siempre me digo a mí misma poeta oficinista. Sí. Entonces, pues bueno, mi interés por la poesía empezó bien pronto, en la adolescencia. Ya con 12 o 13 años empecé a escribir los primeros poemas. Ocurre que muchas veces, ¿no? Los adolescentes... Exacto, todos empezamos... tiran por la poesía, sí, aquel primer amor. Exactamente, las rimas de Becker, que de alguna manera pues esta sensible coincide con este traspaso, como digo yo, de primaria a lo que es ahora a secundaria, ¿no? El cambio también que tiene los alumnos de una etapa a otra, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre con esta etapa de 13 arriba. Exactamente. 13 años ahí arriba. Fue cuando empecé a interesarme, pero quizá un poco de forma lúdica, ¿no? No llegué a entender el verdadero sentido de la poesía hasta que después de Becker comencé con Miguel Hernández, después pasé a la lectura de Antonio Machado y así sucesivamente, después la generación del 27, de tal manera que cada vez me iba metiendo más en el mundo y iba comprendiendo lo que era el lenguaje poético y pues dejó de ser solamente algo lúdico, era algo más ya buscando también lo que era la expresión del lenguaje de una manera más perfecta, ¿no? O especial, lo que le llaman el extrañamiento del lenguaje, ¿no? Y así ha ido transcurriendo los años, he ido evolucionando, a veces escribía más, otras veces menos, y de buenas a primeras me encuentro con que tengo ya una edad y un montón de poemas. Ha ido desarrollando. He ido desarrollando y metiéndome en lo que es el tema de las actividades culturales, ya no solamente... ¿Cuál es tu primer poema? Hablando de a partir de los 13 años, pero bueno, ¿qué recuerdo tienes de aquel...? Aquel primeros poemas eran poemas, ya digo, de un sentido lúdico y buscando pues lo que era de alguna manera enlazar lo que es el reto de poder construir yo con palabras versos, ¿no? Era para mí un reto, como quien hace un puzzle o algo por el estilo, ¿no? Un crucigrama. Pero después ya digo que ¿Era como un hobby o sí, ya lo otros? Era como una especie de hobby, pero después me di cuenta del verdadero sentido poético, que no solamente era una construcción, ahí el tema de la emoción es fundamental en el lenguaje poético, es el alma de la poesía. Decías antes empezaste con Antonio Machado, Becker, eso te fijaba. Sí. Estos autores sin duda, imagino que te han marcado, ¿te fijaste en ellos o algún libro de ellos o de otro autor, no es así? Bueno, sí, es que fue de una manera casi inesperada, porque de Becker, que bueno, esto que lo vas viendo en las escuelas, ¿no? En las rimas estas que aparecen en los libros de texto como muestrario del poeta, pero ya después iba buscando yo al poeta, no era que me lo encontrara en los libros de texto, que iba buscándolo en realidad. Y entonces pasé a Miguel Hernández, ¿no? Y de ahí pues Antonio Machado, la antología completa de Antonio Machado, que me la leí un par de veces.
Y ¿Pero por qué precisamente? Vas viendo un montón de... pues ¿por qué? Porque ¿Te veías tú más o menos en el estilo? sí, en cada etapa iba identificándome con un estilo, pero cada etapa de mi vida. No era así, no siempre me he encasillado en un estilo. Entonces, pues Miguel Hernández es un poeta pues que tiene poemas muy en una estructura clásica, muchos de ellos, pero con un profundo dolor en muchos de ellos también, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Los Triste. sentimientos, sí. Y después Antonio Machado, que es, para mí es, bueno, es un referente, bueno, para mí, para todo lo que es la literatura, ¿no? Quizás, decías tú, cada etapa vas variando, ¿no? Pero Sí. quizás también según el estado de ánimo tuyo, Mm, va No, o escribe... no, va en función de cómo yo voy evolucionando en la poesía, porque la parte, lo que es la poesía con una estructura clásica, que es fundamentalmente la obra de Antonio Machado, está muy bien hecha desde el punto de vista de la estructura clásica, el verso, la medida del verso, las rimas, las figuras estilísticas que utiliza, pero también conforme yo voy evolucionando en la vida, pues también capto otras formas de escribir, como por ejemplo Cernuda, ¿no? La obra de Cernuda, que no está sometida prácticamente a esa estructura clásica, y sin embargo, llega a impactarme, ¿no? Y quien dice Cernuda, pues cualquier otro, los poetas de la generación del 27, prácticamente casi todos, ¿no? Y así a lo largo del tiempo. Así vas y A va lo largo cambiando. del tiempo. Tienes varios libros publicados, Sí, entre ellos creo que se llama La esencia hallada, ¿no? sí, Eso lo has publicado tú en el año 2007. sí. Es un libro electrónico, ¿no? Pues ¿Y qué es lo que nos relata este libro, Fuensanta? la esencia hallada en realidad es, bueno, como bien has dicho, lo publiqué en internet y fue mi primera Sí, publicación, eso fue tu primer mi libro, ¿no? primer libro en solitario, porque ya antes había publicado en colectivo plaquet. Aparte de poemas sueltos en Sí, otros los plaquets colectivos, son son, los libritos las finos. plaquettes son pequeños poemarios, muy pequeños, ¿no? De poco, de a lo mejor 7 u Sí, 8. página No, poemas, de poema. porque yo suelo escribir poemas que son larguitos, ¿no? Entonces, pues, La esencia hallada es un poemario ya un poco más extenso, evidentemente, no es una placa ni mucho menos, y lo que Ese viene, fue tu primer mi libro primer libro solitario, en digamos. solitario, Sí. que lo he publicado, lo publiqué en el año 2007 en internet. Y este libro, pues, lo que viene a decir es como el inicio de la vida, en el inicio todo es bello, todo es simple, todo es natural y conforme nos va pasando la vida a las personas empezamos a tener experiencias diversas, y experiencias más difíciles, otras más agradables, donde entran los sufrimientos pero también los amores, pero de alguna manera hace que ya todo se contamine, entre comillas, ¿no? Tú dejas pactadas en este libro lo que es los sentimientos, las situaciones que tal vez o vivías o no tiene que ser directas tuyas, ¿no? Sí, Sino lo veías tú a tu alrededor, de la sociedad, de sí, personas cercanas, ¿no? sí, sí, porque en realidad, bueno, hay también poemas intimistas. Yo es que lo que ocurre es que no soy una poeta que siempre escriba de una determinada forma, ni siempre de un determinado tema o de temas parecidos, sino Variable. varío mucho, pero porque me sale así, no es porque yo lo pretenda. Entonces, lo mismo escribo de forma clásica como que escribo de forma un poco más libre, aunque casi siempre busco el verso medido. Puede que O no sea, que te... no tienes este baremo que sigues las condiciones, ¿no? Digamos que tienes la libertad para Sí, me escribir gusta tú. mucho el verso clásico, el soneto, pero sobre todo el verso medido. Puede que no tenga rima consonante, pero que tenga rima asonante muchas veces. O sin rima, pero el verso medido sí me gusta porque lleva consigo un ritmo que es lo que le da cuerpo al poema. Entonces, lo que iba diciendo de la esencia hallada es que este poemario es muy diverso.
diverso en cuanto a la forma y diverso en cuanto al contenido. Y aunque realmente eso, en líneas generales, lo que comenté antes, que era el inicio de la vida, como de la belleza del inicio de la vida, después vamos desembocando en otras experiencias, pues unas veces eso lo plasmo en poemas míos, personales, intimistas, y otros que no son tan intimistas, pueden ser poemas de tipo social o bien poemas contemplativos, ¿no? Pero que en el trasfondo hay en el cual hay una reflexión sobre la vida, ¿no? Y bueno, un poco eso, de eso va el poema, y que además viene introducido, el poemario viene introducido por un poema extenso de 70 y tantos versos que se titula Amanecer, y es una alegoría, porque es una introducción a todo el resto del poemario. Bueno, Fuensanta, para leer este libro, ¿qué es lo que tiene que hacer el interesado? Meterse. Bueno, tan fácil como en Google. El título o mi nombre, y aparecerá, bueno, mi nombre y la esencia hallada. La esencia hallada. Luego tenemos, eso es la esencia hallada. Además, una descarga gratis. Descarga gratis, se agradece. Luego tenemos otro libro, que es de lo más que te gusta, creo, Interludio. Son poesías escogidas, ¿no? Que lo publicaste el año 2011, sí, por la editorial Vértice, sí. ¿no? ¿Qué tipo de poesía encontramos en este libro? Bueno, Interludio... ¿Lo tienes ahí? Está aquí en la mesa, pero vamos, yo lo muestro aquí. Es este. Este libro, que como bien has dicho tú, está editado a través de la editorial Vértice, y está ilustrado, tiene una ilustración, no es porque sea mío, sino porque es que la ilustradora, Rosa González... Ha tenido muy buena crítica. Sí. Rosa González Illesca ha hecho unas ilustraciones muy bonitas, y en realidad es un libro antológico, es decir, que recoge parte de la poesía de los distintos poemarios que yo he escrito, unos publicados, otros sin publicar, y también de las plaquetas. Entonces, pues el tema de interludio es un término que está dentro del mundo musical, y es por lo que comentaba. ¿Por qué ese título? Precisamente por eso, porque en el poemario abundan los poemas con mucho ritmo, es decir, o con rima, pero siempre la mayor parte de las veces medidos. Poemas que pueden ser endecasílabos con hectasílabos, alejandrinos, todos medidos. Entonces, esa parte rítmica de la poesía es la que conecta con la música. Yo muchas veces describo la poesía como música escrita con palabras, porque así es como lo siento, ¿no? Es una forma, es la emoción. De hecho, que tenéis una relación los músicos y los poetas, porque sin uno ni otro podéis estar. Es cierto, es cierto. De hecho, yo he presenciado en más de una ocasión lecturas tuyas, porque pertenecemos a una ONG y hemos coincidido, de verdad, y has leído siempre acompañada de un cierto músico, ¿no? Sí. Y la verdad que siempre digo, no puede vivir uno sin el otro, sin ¿no? el otro, la verdad es que sí. Entonces, alimentarse los dos, bueno, ¿no? Sí. Mutuamente. Mutuamente, porque... Tú escribes y el músico compone. Él compone y tú lees o lo cantas. Y luego ¿no? claro, de hecho, incluso cuando se recita un poema y está acompañado con un instrumento, es algo bellísimo. O cuando un poema... Tiene otro toque, otra dinámica, ¿no? Lo realza mucho. O cuando un poema es musicado, como en el proyecto de Artica, que tenemos... Doy fe de ellos, sí. De ellos vamos a hablar un poco más adelante. Maravilla. Sí. Estamos hablando de Interludio, decías esto, sí. Interludio recoge una serie de poemas de distintos poemarios, como he dicho antes, unos publicados y otros no. Y bueno, realmente le puse Interludio, aparte por la conexión musical, porque Interludio también es una pieza corta que es un intermedio entre dos fases, ¿no? Entre dos piezas mayores, por tanto sinónimo de paréntesis. Para mí Interludio es como un paréntesis entre recopilo lo anterior e inicio una nueva etapa, es un poco ese paréntesis, pero he querido recopilar con mucho cariño, y además es un libro que parece que... Te veo con ganas de leernos algo, ¿verdad? ¿Has visto te que veo que tienes esta ansia para leer. Tengo ganas de leer. Pues concretamente, venga, voy a empezar... Nos va a regalar un poema, sí, un poema tuyo, de este mismo libro. Sí, como es un libro que, como ya digo, recopila
lo que son poemas de distintos poemarios, pues si no es mucho pedir, voy a indicar algunos de ellos de estos otros poemarios de los que proceden. Venga, Entonces, te escuchamos. Por ejemplo, el primero de ellos pertenece, que se titula Cuerdas, lo escribí con 26 años. Lo publiqué en el primer Walada, que es una colección de poesía bellísima, que se publicó en el 2002 de la asociación Alas. Y Cuerdas, en realidad, pertenece a lo que es... ¿Puedo parar un momentito? Sí, bueno, pero mientras yo digo, decía Perdón. Fuensanta que este poema también está en Walada. Walada son unos poemarios, es un libro publicado por ALAS, Asociaciones de Autoras, es una asociación solo de mujeres autoras del arte, ¿no? Es así. Entonces, Y tenías ganas tú, tienes la ansia de leernos sí. un poema de esto y lo vamos a escuchar, vamos a disfrutar de ello. Disculpa, porque es que he venido con un poco de No te catarro. preocupes, lo vamos a escuchar. Cuerdas. Cuerdas. Existen cuerdas en los tejados y en los ojos profundos existen libélulas nocturnas. Existen hilos, cuerdas transparentes que surcan las brumas del día urbano y los inmensos mares verdes de los campos. Tantos años, no hay libros para tantos años. Mientras galopan las auroras sin destino cierto y alborotan los relojes de cuarzo la tela gris de los sueños, corren las horas frívolamente por las venas, las cavernas oscuras de los tiempos, mientras las camas incansables recogen sudores nuevos, lágrimas nuevas, nuevos muertos. Entonces, mientras tanto, se cruzan temblorosas las infinitas cuerdas, nocturnas, ancestrales, frágiles cuerdas de los miedos. Se inflaman las manos que no tocan nada, los ojos que no ven, se retuercen los temblores y el vacío, y el horizonte ambiguo solo describe un eco perpetuo de silencios, cuerdas, ardores de deseos y oraciones, úlceras de esperanzas y de credos, miedos, tantos miedos, no hay libros para tantos miedos. Muy bonito. Sí. Muy bonito. En realidad trata del sufrimiento humano. Es lo que iba a preguntarte, lo escribiste con 25, 26 años, pero imagino que algo ocurrió en aquella Porque época para que tú escribes esto lleno de sentimientos de sufrimiento, como tú bien dices, ¿no? Sí, porque lo que ocurre Sí. es que el sentimiento hacia el otro, hacia la otredad, ¿no? Sí. Siempre ha estado muy presente en mí, hacia el ajeno. Entonces, siempre he sido muy sensible ante los sufrimientos humanos. Y de hecho yo en aquella época ya escribía algunos poemas como sobre la guerra, ¿no? La guerra que estaba en el Oriente Próximo. Y vamos, que desde el principio Es me muy viene sensible, muy Muy sensible. sensible. Fuensanta, yo te conozco, eres una persona, una mujer muy sensible con temas de la sociedad, con temas de la guerra y de todo lo que ocurre, por desgracia, que nos causa malestar en este mundo que vivimos, ¿no? También, volviendo al tema de los libros publicados por ti, encontramos otro libro con bajo título Casa de Cal, que fue el 2014. Sí, sí. Brevemente, ¿qué es lo que contiene, de qué nos habla este libro? Pues Casa de Cal es un libro que Ese está... también en solitario, es tuyo, solo que no, Sí, no solitario. es una antología. No. En Casa de Cal está ambientado en lo que es un ambiente rural o de pueblo. En el 2014 publiqué 2 libros, también el de Las esquinas y Parados, totalmente antagónicos.
¿Tiene que ver uno con otro? No. No. Se da la circunstancia de que yo escribía en los 2 años anteriores poemas, y no sé por qué unas veces escribía poemas relativos al ambiente rural y otras veces al ambiente urbano. El de Casas de Cal tiene que ver mucho con la historia de una persona allegada a mi familia, a mí, que es una mujer actualmente nonagenaria, y su experiencia vital, que en realidad es paradigma de la experiencia vital de toda esa generación que durante el siglo XX, años 20 hacia nuestros días, han vivido, y que en realidad toda la experiencia de lo que es la guerra, la posguerra, la dictadura, las ausencias, las enfermedades, pues todo ese tipo de... Vuelven a encontrarnos sentimientos también ahí, ¿no? Sí, entonces en realidad reflejo ahí en esos poemas pinceladas de la vida de esta persona, que en realidad es paradigma de todo lo que es esta generación, porque esta generación ha vivido todo este tipo de situaciones, enfermedades, ausencias, muertes, orfandad, bueno, después también cosas bellas, no todo es tristeza, ¿no? Evidentemente, pero ahí lo reflejo un poco en el ambiente rural. Y después... Sí, perdón, sigue. Y sin embargo, de manera paralela iba escribiendo los poemas de las esquinas. Cuando me di cuenta, en todos los poemas que llevaba escritos, pues me di cuenta que eran poemas distintos y formaban uno un núcleo y otro núcleo. Las esquinas está ambientado en un ambiente urbano, pero coincide que se produce todo el momento este de la crisis, y de alguna manera pues está impregnado un sentimiento un poco lo urbano, pero un poco como con cierta desazón, ¿no? No porque yo lo buscara, sino porque la situación actual, y yo creo que el poeta tiene que reflejar el momento histórico en el que vive, no puede mantenerse al margen. Y en Entonces afirmas, como afirmó Vicente Alexander, sí, dijo con firmeza que la poesía es comunicación. exactamente. Poesía es ¿Estás totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Es comunicación. Y además el poeta se tiene que comunicar, pero tiene que también estar dentro del momento histórico en el que se encuentra. No puede permanecer al margen. Yo en ese aspecto... que el poeta, sí, confirman y afirman varios, sí, que no es aquel poeta que solo, que la gente tiene este aspecto de él que cuenta sus amores, sus sentimientos. sí. No, el poeta es otro escritor, que le duele la cosa de la sociedad, como bien tú mencionaste antes, que lo refleja a través de sus versos como reclamaciones, como quejas, ¿no? Exactamente. El poeta, yo entiendo que el poeta, la poeta, tiene que comprometerse, Más implicación. implicarse, porque es un comunicador, como decía antes, como decía Vicente Alexander, es el poeta, o sea, la poesía es comunicación, y efectivamente lo es, pero tiene que comunicar algo, algo que tenga contenido. Es cierto que también la poesía lúdica, esa poesía que es contemplativa, también nos gusta a todos, ¿no? La intimista, pero al margen de eso es necesario, porque en la sociedad actual pues vemos muchas situaciones de desigualdad y de valores que están en decadencia. Lo que es esa disyuntiva entre el ser y el tener, de la que hablaba Erich Fromm, pues eso hay que volverlo a plantear. ¿Qué es más importante, tener o ser, ¿no? Entonces, pues el poeta no puede quedar al margen. Debe de comunicar. Debe comunicar y debe implicarse. de hacer una llamada de atención de alguna manera. ¿Qué es lo que necesita Fuensanta para escribir? En principio, inspiración. Si no tiene inspiración, y luego soledad. En ese momento yo, a la hora de escribir, necesito mi momento, que es como una especie, como si te metieras en una especie de carpa, en una burbuja, te aísla del mundo, y entonces ahí ya te sumerges, ¿no?, en lo que es el mundo de las palabras y el mundo de lo que es las emociones, porque la poesía es lenguaje y emoción, una ¿Tienes simbiosis. algún tiempo o algún momento especial, o es que ocurre algo, te ves afectada, por ejemplo, como lo que ocurre en la sociedad, Sí. y como poeta que eres implicada,
coges la pluma, como digo yo, y escribes. No tengo, no encuentro yo el momento ese como de forma como arrebato, aunque a veces, por ejemplo, este de cuerda fue casi un arrebato, es uno de estos poemas que me salió casi como de un tirón, pero la mayor parte de las veces no, hay veces que voy fraguando el poema en mi mente y otras veces... Pero siempre es muy reflexivo, Sí, más pensativo, sí, ¿no? Se piensa antes de... sí, o va surgiendo ideas o Lo versos. vas escribiendo, pero a lo largo del momento de desarrollarlo vas quitando y poniendo, ¿no? ¿No es así? Bueno, no, me van surgiendo ideas y después esas ideas, a lo mejor a la hora de ponerme a escribir, puede que no sea exactamente lo que yo había inicialmente pensado. Entonces, pues, pero vamos, siempre tiene un origen, ¿no? Lo voy fraguando, me van viniendo ideas, pero a veces me ha ocurrido que el poema, pues, me han surgido versos y lo he escrito en cualquier sitio, ¿no? En un papelito, una O sea servilletita, que ¿no? andas como de toda la vida, con un Sí, papelito, la sí, sí, agenda, papelito de servilleta, sí, estás sentada en un bar. exactamente, aparece, Muchos seguimos haciéndolo, también, yo también. pues eso. Dime cuáles son los autores más significativos para ti. Antes dijiste, bueno, uno de ellos, Antonio Machado, Sí, Becker, pero más. Y libros más, que te pues hayan influido en ti. influir, no, no sé si una nunca sabe hasta qué punto influye, ¿no? Siempre influye, aunque no parezca, pero siempre influye. Poetas que han tenido un gran peso, Cernuda. La obra de Cernuda ha tenido un gran peso en mí. Pero también actualmente no puedo dejar de nombrar pues la obra de María Victoria Atencia, la tengo ahí en mi mesilla de noche. Voy leyendo, Muy buena. muy buena, pero además voy leyendo y releyendo. Pero Que hace poco creo que a María Victoria Atencia la han nombrado, creo que sí, ¿no? Un premio la ha entregado hace poquito. sí, bueno, ella últimamente está siendo premiada por Hasta distintos... por el rey, me Sí, sí, parece que hace sí, poco que ha sí, sí, sido sí. recibida por nuestro rey. Sí, es que es genial. La poesía de María Victoria es genial. Y bueno, con María Victoria Atencia, pero también hay otras poetas. Francisca Aguirre me gusta mucho también, una mujer ya muy mayor, pero escribe con mucha fuerza y no tiene nada que ver, son poesías totalmente distintas. Es curioso porque siendo poesías distintas, pero me gustan Pero tanto cada una tiene su sabor, su esencia. exactamente. Su esencia. Gioconda Belli, la nicaragüense, o Amy Lowell, que es una poetisa de los años 20 o así, de iluminismo de Que los años sigue 20. presente. Me gusta mucho la poesía iluminista. Volviendo a otro tema, como hemos dicho antes, que la esencia hallada es un libro electrónico. Sí, Actualmente, como sabemos todos, la tecnología, las redes sociales pueden ser útiles en diversos campos, ¿no? sí. ¿Tú crees que en estos medios tiene ventaja para los autores actuales? Los medios electrónicos, por supuesto, muchísimo. Perdón, tanto en el acceso para poder estar informado y poder Para divulgar. divulgar, pero me refiero yo como lector o lectora, tanto en el acceso, O sea que para acercarse al autor, al poeta, al escritor, al lector, como tú bien dices antes en tu libro, que se puede descargar gratuitamente. exactamente, Es una posibilidad, una ventaja para aquel que no puede exactamente. pagar, ¿no? Y luego también hay muchísimas revistas literarias donde cualquiera puede acceder. Acceder. Y luego también para los autores es una facilidad porque nos permite, pues A ti abrir, en especial a mí me ha ayudado mucho. te ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque permite, pues, por ejemplo, el primer libro que publiqué, pues ahí está, en internet, o el primer libro en solitario. Y después los libros sucesivos que he publicado, pues también se difunden a través de Facebook, es decir, las redes sociales tienen O sea que un es de poder, gran utilidad. enorme. Poco tiempo nos queda, pero vamos corriendo brevemente Sí. hablando de cosas. Si quieres, quieres, antes de esto, porque siento de verdad la tos de No te antes, preocupes, pero me yo gustaría te después salvo. leer algún poemita, un Sí, poemita más. en ello vamos, Vale. a ello vamos.
Pertenece al grupo ALA, como he Sí. dicho antes, Autoras por la Literatura y las Artes. Sí, sí. Es una asociación malagueña de mujeres donde Sí. pertenece gente de la letra, de la poesía, del arte y pintoras, y conocemos mucho de ello, que no Sí. voy a nombrar, pero le mando a mi rubia un beso desde aquí. También pertenece al Humanismo Solidario, a la Asociación Colegial de Escritores, sección de Andalucía, la CA. De hecho, publicaste una plaquet, como bien dijiste Sí. antes, con la Asociación ALAS. Entre ellos, Paraje del Silencio. Sí, ¿Es así? También Lugares y Figuras Sí. y Latidos. eso es. Te veo también otra vez con ganas de leernos algo sobre estas Sí. publicaciones o lo que tú veas. Brevemente, Es algo que sea bre- cortito. ¿Algo cortito? Sí, algo. Bueno, pues voy a leer un solo Uno, un solo poema. uno, solo uno. El poema este es que he querido también introducir en fin, Ese hay que recordar también está publicado con alas, ¿no? bueno, leo uno del Gualada, Venga. del Gualada 9. Voy Venga, a leer un soneto. venga. El Gualada 9 es el último. En Gualada 9, que dice que Es Gualada. es un libro colectivo colectivo, que acoge son poemas de varias. autoras y son plaqués, los que llevamos son aquí plaqués. son plaqués, debemos decir, poemarios muy cortitos. Y en uno, voy a leer uno que como es de lo último, pues venga, lo voy a leer. Esa es la última publicación que habéis Sí. presentado. Entonces, es un soneto y se titula Bipolar. Se titula Bipolar porque en la vida de las personas pues, hay luces y sombras, y entonces va un poco de eso. Hay un nivel de arriba a abajo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, una cara y una cruz. Claro. Bipolar. Cada mirada es roca y es camino, quietud inerte y sangre que circula, oscura claridad que el llanto anula, alado corazón de inquieto trino. Cada palabra, un bosque que imagino profundo y delicado, donde emula la voz sombría al árbol que articula en azuladas ramas su destino. Cara y cruz son moneda de la vida que en bipolar azar nos entretiene. Si sale cara encuentras la salida de aquello que te turba y te retiene, pero el volcán oculto de tu herida, mientras tu risa das, la cruz sostiene. Magnífico, magnífico. Y yo voy a decir, con tu permiso, voy a decir una cosita antes de que se me olvide. Agradezco a ti y a todos los invitados que vienen, poetas que han venido, que siempre han dejado una huella literaria, poética suya, que va destinada, ¿a dónde va destinada? Bueno, perdón. A la biblioteca. Bueno, a la biblioteca Biblioteca Municipal de Laurín de la Torre. De Laurín de la Torre, claro. Para claro. que estéis presentes, y eso es un agradecimiento, y en nombre de todo os doy las gracias, la verdad. Volviendo, otra preguntita. Sí. Escuchándote, Bipolar, ¿qué fantasmas son los que te quitan a ti el sueño, brevemente, para escribir? Fantasma, pues el sufrimiento, no solamente el propio, el de los demás. Me quita el sueño muchas veces. O sea, que esta empatía que tienes Sí. con lo demás, ¿no? Sí, esa empatía que a veces me empuja a escribir. Yo he leído cosas tuyas, muchas son reflexiones, también son poesía, sobre todo estás muy implicada con el maltrato, la violencia, Sí, que además participas en recitales poéticos, Sí, con el Ayuntamiento de Málaga. exactamente, todo cuando son en el Día Internacional de la Mujer o en el 25 de noviembre, el Día contra el Maltrato, junto con las demás socias del que formamos, bueno, ahora ya Grupo ALAS, Grupo de Autoras por la Literatura y las Artes, pues ahí participamos normalmente en actos que tienen que ver con la mujer. Estamos muy involucradas Lo y sé, yo personalmente, doy fe de ello, y personalmente que lo he estoy presenciado. también muy involucrada en ese sentido. Decía también que escribes muchas reflexiones. ¿Es fácil convertir estas imágenes y esta reflexión en poesía para ti? ¿Lo transformas? Las imágenes, dice... Como el caso de, he dicho reflexiones e imágenes, como el caso, por ejemplo, que estás con
muy involucrada con el tema de la violencia contra género. Sí, 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 o de la Lo mujer. transformas, Lo es una, vamos, es Sí, lo manifestación, transformo, una sí, manifestación contra ello, claro. pero a través de una poesía. Sí, también, también. Si quiere puedo leer un poemilla corto que trata de Breve, eso. breve. Y Brevísimo. terminamos con ello porque nos queda poco Sí, tiempo. brevísimo, que Sí. lo escribí precisamente en relación con ese tema. Muy Sí, simple, muy porque te he sencillo. escuchado leyéndolo en una ocasión y me ha gustado No sé a muchísimo. cuál te refieres concretamente. Venga, lo vamos a escuchar. Es que no sé si es el mismo, ¿eh? Yo el que digo se titula La piedra. No sé Sí, si es el es. mismo. Bueno, la piedra. No me des la dureza compacta de la piedra. Dame su suavidad y su calma, el color apacible de su cuerpo. No golpees bruscamente con su canto en la frente del rostro que te observa, hendiéndole una brecha amarga de dolor y desprecio. La piedra, a solas, es materia inerte, pero entregada con dulzura en otras manos, es una flor no perecedera. Magnífico, un mensaje claro para contra el maltrato, ¿no? Exactamente. A la mujer. Exactamente. Porque la mujer hay que tratarla. Hay que tratarla, hay que respetarla, hay que respetar todos los seres humanos entre sí mismos, hay que respetarse. Y por supuesto la mujer. Sin olvidar de la mujer venimos todos. Exactamente, ¿No? exactamente. Ese es muchísimas gracias. Me queda muchísimas cosas por decir de ti porque tienes un currículum muy amplio. No nos queda mucho tiempo. Te doy las gracias y Gracias. ya sabes, vuelves cuando quieras y sigues haciendo estas actividades tanto de Málaga como fuera de Málaga, que tú ya sabes de qué hablo porque coincidimos en muchas fuera de Málaga. Sí, sí, sí. Y lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Y vuelve, no como el turrón, pero vuelve cuando quiera. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, pues, Santa. Venga. Bueno, señores, he de despedirme por hoy el programa. Os espero la semana que viene aquí en Más que Cultura. Sed felices. Hasta entonces.